Dios bendiga, hermanos, la paz de Cristo Jesús. Bienvenidos a este su espacio, Meditando con Dios. La verdad que para mí es una alegría compartir este video con ustedes, a donde podemos nosotros meditar en la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de el misterio de la resurrección de Jesús, nuestro Señor. La verdad que esto es un misterio. La Biblia pues nos enseña en los relatos de los evangelios que cuando Jesús fue entregado a la muerte, fue crucificado, esto los apóstoles no podían comprender. Ellos estaban prácticamente confundidos, sin poder entender, porque ellos tenían la idea de que Cristo no moriría, pero ahora Él estaba entonces ya en la cruz, y la Biblia nos enseña que Cristo murió, y entonces uno de sus discípulos prácticamente saca el cuerpo de la cruz, y todo esto está registrado en la historia del pueblo de Israel. Veamos entonces, dice en el libro de San Mateo capítulo 27 versículo 59 en adelante, dice así: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Imagine, estas dos mujeres le acompañó a Cristo hasta la sepultura, y ahí estaban sentadas, tristes, seguramente llorando. Y los apóstoles, ninguno estaba. Acuérdense que Cristo dijo que se escandalizarían de él cuando fuese tomado preso. Y es lo que pasó. O sea, todos se apartaron, lo dejaron, lo abandonaron. ¿Pero por qué? Porque ellos se sintieron decepcionados, como que diciendo: pero ¿cómo? Si nosotros pensábamos que Él iba a gobernar y reinar, iba a restaurar el reino a Israel, y pensamos que Él sería el Cristo que nunca muere, el Hijo de Dios, pero ahora murió. Entonces esa decepción prácticamente los deprimió tanto que ellos estaban lejos, confusos. La Biblia pues entonces nos enseña que lo que el Señor habló, que al tercer día Él resucitaría. Nosotros vemos en el libro de San Marcos capítulo 16 versículo 10, dice: yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con Él, que estaban tristes y llorando. Así estaba, tristes y llorando por todo lo que ha pasado, la muerte de Cristo, ahora sepultado, ahora quedaron sin líder, se quedaron sin Señor, sin Cristo, sin Mesías. Estaban entonces tristes y llorando. Pero la Biblia pues nos enseña en el libro de San Mateo capítulo 28, de versículo 1 en adelante, de cómo estas mujeres, tanto María Magdalena y la otra María, tampoco habían creído en la resurrección de Cristo. Inclusive ellos prepararon especias aromáticas, o sea, aquel perfume de esencia pura para llevar al sepulcro, a la sepultura. Y ellos decían: y ahora vamos entonces a llevar estas especias aromáticas, pero ¿quién podrá mover la piedra que tapa la sepultura? Imagínense, si ellas estaban yendo, llevando las especias aromáticas para derramar sobre el cadáver de Jesús, porque era la costumbre de ellas derramar perfume, esencia de prácticamente de este olor sobre el cadáver. Eso era la costumbre de ellos allá en el pueblo de Israel. Entonces ellas ahora estaban prácticamente ya en el primer día, que es domingo, con toda esa especie aromática en el sepulcro, y se preguntaba: ¿quién ahora moverá la piedra cuando nosotros lleguemos? Pero oiga lo que pasó. Dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 1 en adelante: pasado el primer día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto,
porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mira, qué tremendo. O sea, las mujeres llegan y un ángel desciende, mueve la piedra que era pesada, era toneladas de peso que tenía. Entonces, cuando vieron todo esta obra tremenda, divina, celestial, algo sobrenatural, porque los propios guardas vieron cómo el ángel desciende y mueve la piedra. Y entonces justo llegaban estas mujeres también con su esencia para derramar, pero cuando ellas llegan, Jesús ya no estaba. El cuerpo de Jesús había desaparecido, el cuerpo había resucitado. Ellas van al sepulcro y no lo encuentran. Entonces los propios guardias, dice la Biblia, ahí mismo en el libro de San Mateo capítulo 28, versículo 11 en adelante, que los guardias entonces, al salir del asombro todo lo que había pasado, le fueron a contar a los sacerdotes diciendo: mira, el ángel descendió, movió la piedra y no está el cuerpo desapareció, el cuerpo resucitó. Imagínate, ellos decían el cuerpo desapareció, pero ¿qué ha pasado entonces? Los sacerdotes dijeron: aquí ahora ustedes no cuentan esto que ha pasado, diga más bien que vinieron sus discípulos de noche y robaron el cuerpo mientras usted dormía. Imagine, y le dieron mucho dinero para que ellos callase lo que había resucitado, tal como Jesús había hablado. Y hasta el día de hoy en el pueblo de Israel los judíos guardan esta historia diciendo que Jesús no resucitó, sino que los discípulos vinieron de noche y se llevaron su cuerpo. Entonces, si esta historia fuese así, no habría otras historias y mucho menos en nuestros días veríamos las operaciones milagrosas de Dios. Si Jesús no resucitó, entonces ¿para qué predicamos el Evangelio? Por eso que ahora yo quiero contar para ustedes cómo que el Señor, después de haber resucitado, lo primero se aparece a quienes, a las dos Marías. Y estas mujeres contentas entonces vuelven para decir a los apóstoles, y los apóstoles no le creyeron, tal como dice en San Marcos capítulo 16, versículo del 9 hasta el 13, vemos aquí que no le creyeron los apóstoles, no le creyeron, y al final se le aparece a todos. Inclusive uno de ellos es Tomás, que dijo: no, yo tengo que ver para creer la marca de los clavos y meter mi dedo en el costado de la herida, en la herida que hizo la lanza. Imagine, pero no solamente Tomás tenía esta duda, sino también todos, porque la resurrección, la verdad, es un misterio tremendo. Para entender algo mejor, vamos al libro de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 36 en adelante. Aquí está para nosotros meditar. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? A ver, paremos un poquito. Cuando lo vieron a Jesús allí, que se aparece, las puertas de repente cerradas y las ventanas todo cerrado, y de repente Jesús se aparece, entonces ellos se turbaron cuando escucharon el saludo que decía: paz a vosotros. Entonces todos dijeron: es un espíritu, es un alma, un espíritu. Entonces Cristo les dice: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué están así atormentados en vuestro corazón? A ver, ¿por qué los apóstoles decían que era el espíritu? Porque ellos
ellos para ver una resurrección. ¿Qué es una resurrección? Bueno, la resurrección es el cuerpo que murió tiene que tener vida. Porque si Jesús solamente aparece en espíritu, entonces podrían decir, es su alma, es su espíritu. Pero bueno, el espíritu no resucita, porque el espíritu, el alma ya es eterno, no muere. Entonces cuando se habla de la resurrección, estamos hablando del cuerpo. El cuerpo es el que tenía que resucitar, volver a tener vida. Y por eso que los apóstoles tenían esta confusión de que decían, no, yo tendré que ver para ver que resucitó, para ver que de verdad ese cuerpo que sepultaron y enterraron, ese cuerpo tiene vida, para ver que si es verdaderamente el cuerpo de Jesús, entonces yo tengo que tocar. O sea, estaba diciendo, tengo que sentir que es el cuerpo de Él, y tocar y agarrar y ver también la marca de los clavos. Y como Tomás decía, yo tengo que poner mi dedo en la llaga que le hizo la lanza. Así que todos estaban con esta idea de que si de verdad resucitó, entonces tiene que ser prácticamente un cuerpo, así como era un cuerpo de un ser humano, y tiene que ser lo mismo si resucitó de verdad de los muertos. Bueno, entonces por eso aquí en este pasaje que estamos leyendo, aquí está el misterio. Dice el versículo 39, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Qué tremendo. Entonces Cristo, al ver que ellos estaban prácticamente turbados, estaba en sus pensamientos confundido, que ¿será cierto que resucitó? ¿Será cierto que es Él o solamente su espíritu? Es lo que estaban pensando. ¿Será que es cierto que resucitó? ¿Y por qué no encontramos su cuerpo? Y inclusive hay un pasaje en alguno de los evangelios, en uno de los evangelios, que las mujeres, mientras venían caminando, al ver que la sepultura está abierta y no está el cuerpo, ellas pensaron que alguien se robó el cuerpo. Imagínense, entonces los apóstoles estaban con prácticamente confundidos, a ver si era Él. Por eso que cuando aparece, lo vieron simplemente un espíritu, nada más. Pero Cristo dice, no se turben, soy yo. Pero Señor, eres tú, resucitaste. Sí, ¿usted no creen que he resucitado? Y dice entonces, mira, palpad, o sea, como que diciendo, tóquenme, soy yo. Un espíritu no tiene carne y hueso. Toquen, mira, que están las marcas del clavo, soy yo. Y dice la Biblia que recién al tocar verdaderamente el cuerpo, que es aquel cuerpo sólido que podían tocar y palpar, ellos entendieron que verdaderamente el cuerpo de Jesucristo había resucitado. Qué tremendo. Entonces en el versículo 40 dice, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Verso 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. O sea, inclusive estaban ellos tan ahora era una mezcla de alegría, de la maravilla que estaban viendo ante los ojos de ellos. Estaba Jesús ahora resucitado. Ellos estaban prácticamente asimilando, pero de una manera lenta, la resurrección de Jesús. Entonces estaba gozosos, diciendo, pero ahora se levantó, sí, no está muerto, resucitó. Entonces él, para darle más confianza, le dicen, ¿tienen algo para comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y miel, y delante de ellos él comió. Él comió así. Y acuérdense que un espíritu no come.
Y entonces Él comió para darles esta confianza de que de verdad Él mismo era. Pero Jesucristo no solamente su cuerpo volvió a tener vida, sino que su cuerpo fue transformado en un cuerpo celestial, en un cuerpo glorificado. Pero los apóstoles no lo entendían. No entendían, y seguramente muchos tal vez en nuestro día hasta piensan, pero si Jesús resucitó y la resurrección tiene que ser del cuerpo, no solo un espíritu. Claro, nosotros creemos que el Señor se transforma en un espíritu, pero la palabra resurrección estaba hablando de resucitar este cuerpo, el cuerpo físico que Él tenía. Bueno, pues la Biblia nos enseña ahora aquí, el versículo 44 en adelante dice: Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Claro, a ver, en la ley de Moisés y también de los profetas y también los salmos, ¿de quién habla? De Jesucristo, de todo lo que Él iba a hacer y también cómo sería su muerte y cómo sería la resurrección de Él, el Salvador, la promesa para el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Y Él estaba diciendo, estas cosas que ustedes han visto que ha sucedido, esto estaba profetizado, hablado en las Escrituras. Dice más, en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Qué tremendo. Cristo entonces aquí les aclara, abriendo primero su entendimiento, porque ellos no tenían este entendimiento prácticamente para entender cómo que esta resurrección y todo lo que pasó al tercer día y todo lo que ha sucedido en la persona de Cristo de verdad estaba escrito. Para ellos estaba como tapado, ellos no podían entender, y cuando Cristo les abre el entendimiento, entonces se les aclaró todo. Se les aclaró. Y dice en el versículo, entonces, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Qué tremendo. O sea, Cristo ahora los deja a ellos como testigos de todo lo que pasó desde que Cristo inició su ministerio predicando, llamando a los discípulos y también eligiendo los apóstoles y los milagros y todo lo que pasó, su muerte en la cruz, todo el martirio que vivió y la resurrección, y ahora después de resucitar compartiendo prácticamente con ellos aún la comida. Entonces le dice, he aquí ahora, ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora tienen que ir a predicar a todas las naciones diciendo que yo he resucitado, estaba muerto, pero he resucitado tal como estaba escrito, y predica a ellos para que se arrepientan, porque en mí hay salvación. Como diciendo, el que cree en mí hay salvación, y yo soy el que ha venido a este mundo para salvarla. Y entonces ahora los apóstoles lo tenían todo en claro. Ahora ya no había duda de resurrección, que sí, que no. Ahora estaban prácticamente seguros. Este misterio de la resurrección les fue revelado ahora de una manera perfecta, aclarada por el mismo Cristo nuestro Señor. Ahora los apóstoles, por eso ellos salían a predicar, pero de buena gana. No salían predicando dudando, no, él predicaba de resurrección. Y la Biblia pues nos enseña en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 19 y 20, dice así: y el Señor,
después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¡Qué tremendo! Cristo entonces, después de haber comisionado a ellos que vayan a predicar el evangelio al mundo entero y que sanen enfermos y echen fuera demonios y hagan discípulos a naciones, entonces Él subió al cielo y el Señor dice en su palabra que los apóstoles salieron a predicar, pero ¿quién les ayudaba? El Señor, todos los días, todo el tiempo, para confirmar la palabra con señales. Y esto hasta el día de hoy el Señor está confirmando la predicación de su evangelio. Queridos hermanos y hermanas, si Cristo no hubiera resucitado, si su cuerpo, este cuerpo de carne y hueso, no hubiera vuelto a tener vida, entonces nuestra predicación sería en vano. Pero ahí está la palabra de Dios y el apóstol Pablo aclara más todavía en la carta a los Corintios que el Señor es aquel que resucitó y gracias por su sacrificio que nosotros somos salvos. Por eso ahora en Cristo Jesús hay perdón de pecados, en Él hay ahora salvación. Basta creer en Cristo Jesús, que todo lo que ha hecho lo hizo por amor a nosotros. Entonces, como dice su palabra, el que creyere será salvo. Así que usted que me escucha este momento, si tú crees que Jesucristo de verdad es el Señor, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que murió pero al tercer día resucitó, entonces has creído en el Dios que salva. Haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Ahora entiendo que has venido a este mundo para salvar. Como estaba escrito, padeciste en la cruz por mí, pero al tercer día resucitaste. Por eso me entrego a ti de todo mi corazón. Señor, a partir de hoy yo pertenezco a ti. Entra a mi corazón y quédate en mi vida. Tú eres mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre ahí en el cielo. Señor Jesús, te doy gracias por darme esta oportunidad de salvación. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que Dios bendiga a ustedes. En otra ocasión volveremos para hablar de la palabra de Dios, descubrir también algunos misterios que la verdad que a veces cuesta entender, pero que Dios tiene todo en la palabra del Señor. Que Dios bendiga a todos. La paz de Cristo Jesús.